Listo, pastor, adelante. Gracias, Samuel. Bienvenidos a un nuevo espacio para el estudio del Evangelio del ciclo o del leccionario histórico anual. Hoy nos estamos preparando para el 11º domingo después de Trinidad, con el estudio del Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. Es la famosa parábola del fariseo y el publicano. Vamos a comenzar con un momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todopoderoso y eterno Dios, tu disposición a escucharnos es siempre mayor que la nuestra a orar. Tu disposición de otorgar tus dones es siempre mayor de lo que deseamos y merecemos. Derrama sobre nosotros la abundancia de tu misericordia. Perdona todo aquello de lo que nuestra conciencia está temerosa y danos todo lo bueno que no merecemos pedir, excepto por los méritos de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, decíamos, el texto del domingo próximo, del Evangelio del domingo, es Lucas 18, 9 al 14. Vamos a ir directamente a la traducción del primer versículo, o de los dos primeros versículos, y nos va a abrir esto a unos cuantos eh, paréntesis para luego retomar el resto de la traducción. Así que vamos a tener poquito de traducción, bastante de repaso de algunos datos, más que nada de contexto, y luego completamos la traducción de nuestro texto. Lucas 18, 9 al 14 entonces comienza diciendo: Eipen de kai prostinas tus pepoizotas, perdón, geautos, geautois hoti eisin dikaioi, kai exucenuntas tus loipus temparabolentauten. Le dijo también el kai eh, eh, enlaza o conecta a nuestro texto con el previo, que es la parábola de la viuda insistente, y que conecta temáticamente, obviamente, o que está conectada temáticamente en torno al tema de la oración. No obstante esto, el parentesco temático con el texto previo de la parábola de la viuda insistente, eh, la mayoría de los comentaristas toman a nuestro texto en realidad no como continuación de lo previo, sino como introducción a una nueva serie o una nueva cadena de textos ligados con las condiciones para entrar al reino de Dios en términos de abajamiento o de humillación o de la negación de sí mismo o a sí mismo, como van a continuar los siguientes textos desde el nuestro. Así que muchos toman entonces a nuestro texto más ligado con lo que venga, pero de alguna forma casi un eslabón entre lo previo y lo siguiente, o relacionado con cada una de las partes desde un punto de vista diferente. Sea como sea, el CAI entonces lo que está haciendo es, desde el plan del mismo narrador, ligarlo al texto previo. Les dijo también a algunos que, y acá hay esta descripción por medio de los participios pepoizotas y exucenuntas. Esto es participio perfecto de peito. Peito es estar convencido de o creer en algo. Pepoizotas es perfecto. A algunos que eh, el perfecto, recordamos muchas veces, y este es el caso, marca una acción pasada con efectos presentes. Entonces no tiene una traducción tanto pretérita, sino más presente en este caso. Algunos que creían o que estaban confiados en sí mismos, o que creían en sí mismos o confiaban sobre sí mismos, F. Autois, Joti e Sindica y hoy, que creí que el Joti, este
podría tener doble función o dos tipos de traducción, porque, es decir, querían, eh, no, perdón, les dice la parábola a los que creían en sí mismos porque pensaban ser justos o que eran justos, es el contenido de aquello de lo que estaban convencidos. Es preferible tal vez la traducción como que estaban creídos en sí mismos de que eran justos o de que son justos. Kai exucenuntas es la segunda descripción por medio del participio de estos a los que les habla Jesús. Exuceneo viene de udeis, nadie, y exuceneo es hacer nadie o hacer nada a alguien, despreciar o menospreciar. Así que, y menospreciaban o despreciaban a los demás, loipus, ten parabolentauten, esta parábola. La primera de estas expresiones, el confiar sobre sí mismo, aparece en la segunda carta a los Corintios como contraposición o en contraposición con el confiar epítoteo, confiar en Dios, confiar en nosotros mismos, autodis, o confiar en Dios, como dos alternativas o dos formas de ver y de ser, de ver las cosas y de ser. Y obviamente esta contraposición está señalando que el confiar en sí mismo tiene toda una implicancia en torno al primer mandamiento o a la primera tabla de la ley. Aquí, como verán la descripción de estos por quienes Jesús cuenta la parábola del fariseo y del publicano, esta doble descripción nos pone cada una de las tablas en realidad como siendo quebradas. La primera tabla con la primera descripción de aquellos que creían en sí mismos y la segunda tabla con la segunda descripción del desprecio hacia los demás o el maltrato hacia los demás. Esto, por lo tanto, hace que la expresión inicial prostinas, les dijo a algunos, tenga un sentido adversativo. Es decir, él contó esta parábola, no les contó a ellos, sino contra ellos, en contra de ellos. Ahora sí, empieza la parábola en el versículo 10 con esta descripción inicial del espacio, del propósito y de los personajes. Algunos comentarios, y como decía aquí, vamos a suspender un momento la traducción y a abrir a partir del versículo 10 algunos comentarios de contexto histórico. Una es esta expresión del subir hacia el templo. Obviamente recordamos en Jerusalén no había muchos, o mejor dicho, en Israel no había muchos templos, había uno único, el templo de Jerusalén, el lugar escogido por Dios. Así que la parábola nos ubica en la santa ciudad de Jerusalén, aunque Jesús está en camino hacia Jerusalén en alguna parte, falta todavía camino para llegar allí. Jesús ubica esta parábola en Jerusalén y usa esta expresión de subir al templo. Esto está relacionado con la geografía de Jerusalén. Luego va al final de la parábola, va a decir que cada uno bajó a su casa. Como decía, está relacionada a estas expresiones de subir hacia el templo y bajar desde el templo hacia su casa con la topografía de la ciudad de Jerusalén marcada por varios cerros o colinas y por la presencia de estos valles. En el medio, por ejemplo, tenemos la ciudad de Jerusalén atravesada por el valle del Triopeón, a uno de los costados del templo y especialmente del lado en el que están todas las casas o la ciudad baja de Jerusalén, y del otro lado, separando la ciudad de Jerusalén del monte de los olivos o del cerro de los olivos, del huerto de los olivos, perdón, tenemos el valle de Cedrón.
Así que sea de donde sea que uno viniera al templo, siempre se llegaba subiendo. Y sea de donde sea, o hacia donde sea que uno se vaya desde el templo, siempre implicaba bajar desde el templo. No era en realidad la colina más alta, tenemos otras colinas o los otros cerros que forman la ciudad de Jerusalén son un poquito más altos que el monte Moriah, donde está edificado el templo o la explanada del templo, pero como digo, siempre llegar al templo implicaba subir hasta el templo. El, aquí Jesús al narrar la parábola nos dice que estos dos suben al templo con el propósito de proseuxastai, infinitivo de aoristo de proseuchomai, orar. eh, el contexto en el que esto sucede y especialmente la práctica regular de Israel de ir a orar o del habitante de Jerusalén de ir a orar al templo, eh, era una, o mejor dicho, cualquier individuo podía hacerlo en cualquier momento en realidad, pero la práctica regular era ir en los momentos eh, públicos de la oración. Entonces, si bien cada uno hacía su oración, de todos modos su oración sucedía en el marco de la liturgia cotidiana, tanto de mañana como de tarde, que ocurría en el templo, que era la liturgia para la oración. Esto en realidad está prescrito en el Antiguo Testamento, en el mismo Pentateuco. La ley de Moisés prescribe cómo ha de ser la oración, la liturgia de la oración de la mañana y de la tarde. Estas son las horas que tenemos referidas en el libro de Hechos. 9 a.m., un poco después de que haya salido el sol, es la oración de la mañana referida por Hechos 2, recordarán el texto de Pentecostés, y 3 p.m. es la vespertina, la oración vespertina, como lo tenemos referido en el siguiente capítulo cuando el Señor Jesús cuando Pedro y Juan van al templo. El orden básicamente era el siguiente: los sacerdotes se purificaban, ofrecían el sacrificio principal del cordero en el altar, luego se derramaba la ofrenda de vino también sobre el altar y el coro de levitas cantaba cuando sucedía el momento especial para la oración, que era adentro del templo, en el lugar santo. Un sacerdote entraba una única vez en su vida, en realidad por sorteo, no al lugar santísimo, pero sí al lugar santo, donde quemaba el incienso que se elevaba junto con las oraciones del pueblo de Israel, que estaba parado obviamente fuera del templo, en el patio de los varones, alrededor del edificio del templo, o en el patio de las mujeres, dependiendo de qué era uno. Así que ese momento, el de la quema del incienso, era el momento para orar y era indicado por el mismo coro de levitas por medio de sonido de trompetas. Luego los sacerdotes pronunciaban ellos mismos también bendiciones a Dios en oración, recitaban los 10 mandamientos y la Shema o el credo judío de Deuteronomio 6, y finalmente 5 sacerdotes bendecían a la comunidad presente, pronunciaban su bendición sobre Israel. Un estudioso de la institución del templo, Alfred Edersheim, indica la conexión entre sacrificios y la oración en esta hora de la mañana o de la tarde, en la oración diaria. Dice Edersheim, los sacrificios no eran oración en sentido alguno, como algunos tratan de compararlo, sino más bien la preparación para la oración. Este dato es importante, me parece, en la comprensión judía de quién podía orar y en qué contexto se podía orar. El tabernáculo era, como lo muestra la designación hebrea, el lugar de reunión entre Dios e Israel, el servicio sacrificial, aquello que hacía posible tal reunión. Y el sacerdote, como lo implica su designación hebrea,
el que acercaba a Israel a Dios. Por eso la oración solo podía hacerse a continuación del sacrificio, y su símbolo y momento adecuados eran la combustión del incienso. Como lo teníamos en el esquema anterior, entonces, no era posible orar a menos que se haya hecho el sacrificio del cordero. El sacrificio del cordero habilitaba el tiempo de la oración, y ese tiempo de la oración era al mismo tiempo marcado y acompañado por la combustión o la quema del incienso, como la oración del pueblo de Dios que se eleva, así como el humo del incienso, el olor agradable del incienso también. Ahora, expiación era necesaria para habilitar al pueblo a orar, a presentarse delante de Dios en oración. Es muy posible que nuestra escena, nuestra situación, si fue un hecho real, o si se trata de una historia ficticia que Jesús eh, pone delante de sus oyentes, la del fariseo y la del publicano yendo a orar, sea como sea, es muy posible que Jesús se esté refiriendo a este contexto en el que suceden los hechos de la misma parábola. Todavía alguna aclaración más con respecto al versículo 10. Aquí Jesús pone a estos dos personajes que realmente son los antagónicos, o son los dos polos, no entre un judío y un pagano, pero sí entre dos israelitas, uno fariseo y el otro cobrador de impuestos. Eh, Al llegar a Lucas 18 ya hemos tenido una gran acumulación de datos con respecto a los dos, en realidad, y una gran eh, trayectoria de este tipo de personajes. La antipatía por los fariseos y el rechazo por la piedad farisaica, ya llegamos aquí con bastante material construido, y la compasión e identificación del lector en su pecaminosidad con la figura de los cobradores de impuestos también ya ha tenido su historia en el Evangelio de Lucas, ahora al llegar al capítulo 18. Algunos se preguntan, no recuerdo qué comentarista se pregunta, ¿por qué Jesús todavía a esta altura del Evangelio sigue contando estas historias que tal vez resuenan al ABC de la enseñanza o de la catequesis de Jesús en el Evangelio de Lucas? Sea como sea, eh, lo tenemos aquí. Y Jesús obviamente está volviendo a un tema clásico en el Evangelio de Lucas, y en su propia predicación, y que seguramente necesita ser reafirmado. Por eso volvemos a ver a estas dos figuras con lo que ellos representan. Quería aprovechar entonces para abrir un poco el paquete de estas dos figuras, más que nada desde un punto de vista histórico, social. ¿Quiénes eran o qué era un fariseo, qué era un cobrador de impuestos? El fariseísmo es una agrupación laica rigorista, es decir, moralista, que guarda un gran rigor por la ley de Moisés. Su nombre mismo lo delata. El nombre fariseo proviene de la raíz hebrea parash, separarse a sí mismo del común de la gente corrompida, es decir, apartarse de la corrupción del pueblo para dedicarse en la vida a ser santos. No eran sacerdotes, no eran de la casta sacerdotal o de estirpe sacerdotal, eran laicos, pero eran mucho más estrictos realmente y mucho más religiosos, dedicados y enfocados en las cosas de Dios, que uno podría decir que los mismos saduceos, los de sangre sacerdotal, ¿no es cierto? Particularmente la secta de los fariseos se caracterizó por buscar la purificación de Israel a fin de desatar la redención escatológica. Y esto lo hacían, la búsqueda de volver
puro a Israel, al pueblo de Israel, lo hacían por medio de la promoción de las reglas de purificación sacerdotales, ahora bajadas a todo el pueblo, como si todo el pueblo o los seguidores de los fariseos tuvieran que practicar los mismos ritos de pureza que un sacerdote. ¿Para qué esto? Como decíamos recién, para preparar las condiciones para el fin del mundo, y esas condiciones eran que ese Israel no siga estando contaminado como lo estaba en realidad en sus negociaciones y en su mezcla con el mundo pagano, ¿no es cierto? Así que lo que hacía el fariseísmo era la promoción de las prácticas entre el pueblo, de prácticas de rigor moral y ritual, a fin de preparar a Israel para la salvación final y preparar el camino para la salvación final. En esto, entonces, ellos no solamente se ataban a la ley escrita, sino que le agregaban la tradición, la ley oral. Y esta tradición hacía precisamente esto, elaborar cómo aquella ley de Moisés se aplicaba hoy día y se aplicaba a todo el pueblo, cómo impactaba en la vida cotidiana del pueblo. Un poco de historia para ubicarnos quiénes eran y de dónde surgieron. Siglo VI, recordamos del Antiguo Testamento, vuelven algunos del exilio bajo los persas, y todavía bajo los persas aparece Esdras, el sacerdote, que recupera la centralidad de, Israel, de la ley para Israel. En el siglo IV antes de Cristo, Palestina pasa de manos persas a manos griegas con Alejandro Magno. Primero, estos griegos fueron bastante tranquilos, promovían la cultura griega, pero no la imponían. Pero sí en el siglo segundo, como tenemos aquí indicado, año 175, aparece un rey griego, Antíoco Epifanes, un emperador, que impuso por la fuerza la paganización de todo su territorio, incluyendo Israel, y particularmente Israel. Esto desató la llamada guerra o revolución de los macabeos, aquellos judíos que no querían sacrificar a dioses paganos, sino que querían seguir siendo fieles y que repudiaban toda esta imposición de paganismo. Año 167 inicia la revolución de los macabeos, logran retomar el templo y purificar lo que había contaminado el paganismo de los griegos, y avanzado esa misma década 160 a.C., estos conquistan los macabeos, judíos puritanos, o los que tenían el plan de purificar a Israel, logran recuperar el templo y logran cierta autonomía o independencia de Palestina, pero pasan después a pensar, bueno, ya logramos esto, logramos sacarnos encima a los griegos, ahora vamos a empezar a expandir y conquistar otros territorios y a negociar con los mismos griegos y luego con los romanos en el siglo I antes de Cristo, para mantenernos en el poder. Todo ese paso de la revolución por la pureza ritual a la acomodación al sistema de poder y a las negociaciones de poder con el imperio, generaron grandes conflictos internos en quienes habían seguido a los revolucionarios con la guerra de los macabeos. 130 antes de Cristo es cuando aparece la designación fariseos por primera vez. Toda esta historia genera una serie de divisiones dentro del pueblo de Israel. La primera es cuando vuelven estos del exilio, quedan algunos en la diáspora, afuera de Israel, y el remanente son los que vienen de vuelta a la tierra prometida. Cuando sucede esta imposición del paganismo en manos de Antíoco Epifanes, aquí entre los que ya estaban dentro de Israel se suscita esta nueva división entre los justos, es decir, los que no aceptaban
paganizarse, y los apóstatas, los que por miedo a la espada del imperio aceptaban abandonar la fe judía y dejar de circuncidarse y sacrificar a los ídolos. Eran israelitas, pero considerados traidores a la fe. Luego, en la acomodación de los asmoneos, 160 a.C., el grupo del reducto de los justos que habían seguido a los macabeos también sufre esta división que luego va a originar las sectas de los saduceos y fariseos que conocemos del tiempo del Nuevo Testamento, ¿sí? Así que lo que tenemos aquí en realidad en nuestra escena entre el fariseo y el publicano son realmente los dos extremos eh, dentro de toda esta historia de división entre judíos y judíos. Un fariseo, héroes nacionales y héroes religiosos para el judaísmo, temerosos de Dios realmente y que tomaban en serio la ley de Dios y practicaban o intentaban practicar la justicia de Dios sin burlarse de esto. Y por el otro lado, un cobrador de impuestos representaba realmente el otro extremo de la apostasía, de aquellos a los que realmente no les interesaba Dios, no les interesaba la religión judía, sino andar bien y hacer realmente dinero y negocio con las cosas del mundo, ¿no es cierto? Jesús pone estos dos extremos en estos dos personajes en nuestra parábola. Un poquito sobre el cobrador de impuestos. Israel pagaba dos clases de impuestos. Unos eran los impuestos oficiales o los tributos eh, venidos desde Roma mismo, sí, especialmente desde Roma, y estos impuestos eran cobrados y administrados por oficiales del gobierno. Había otro tipo de tarifas o de tasas que también eran impuestos y que eran cedidos a agentes autónomos. Estos agentes autónomos tenían que pagar a su vez un porcentaje al gobierno, pero eran realmente libres para cobrar lo que consideren conveniente eh, y definir esas tasas de la forma que se les ocurriera realmente, ¿no es cierto? Estos eran los publicanos, no romanos, no paganos, sino judíos, pero que eran autorizados por el imperio para cobrar ciertas tasas a las ganancias especialmente, o en el mundo del comercio. El, el impuesto, sea uno o sea el otro de estos que mencionábamos recién, el impuesto representaba para el pueblo judío una sujeción y una pertenencia al imperio que terminaba ganando y cobrando finalmente las ganancias. De modo que los publicanos eran una figura apóstata, eran traidores no solamente a la patria en un sentido político, sino especialmente traidores al origen de Israel, no sujeto al mundo, no sujeto a hombres, no le pertenecían al faraón en Egipto, ni debían pertenecerle a ningún hombre, así como en realidad está por detrás del reproche de Samuel y de Yahvé a Israel cuando piden un rey. En las naciones funcionan sí con reyes, pero Israel no debía tener un rey humano salvo Cristo, pero ellos eligieron esto. Y Yahvé dice, bueno, muy bien, que lo tengan y que sepan las consecuencias que van a tener por esto. No te están rechazando a ti, Samuel, me están rechazando a mí, que soy el verdadero rey. El impuesto tenía por detrás o implicaba para Israel una contradicción de términos con su propia identidad, como no perteneciente a ningún humano, a ningún poder humano, sino solamente a Yahvé. Así que los publicanos, instrumentos por los que Roma implementaba todo el sistema de sujeción y de extracción de fondos de dinero, los publicanos, digo, eh, eran una contradicción con el mismo pacto del Sinaí.
eran una contradicción con la identidad de Israel como el pueblo que le pertenecía a Yahvé y no a los hombres. Pero estos publicanos estaban allí y vivían para mantener el sistema de explotación y opresión del mismo pueblo de Israel. Sumaban a ese gran pecado primordial el otro gran pecado de fraude. Como ellos tenían toda esta autonomía, eran famosos por simplemente por cobrar lo que se le ocurriera y en una forma totalmente injusta e impía, ¿no es cierto? Así que sumaban unos cuantos pecados y eran realmente un paradigma de corrupción o de algo detestable para el pueblo de Israel. La Mishnah, escrito posterior al Nuevo Testamento, pero que refleja la cultura del tiempo de Jesús, dice a los pastores de ovejas, ¿no? A los recaudadores de impuestos y a los publicanos les es difícil la penitencia. Y Joaquín Jeremías, un comentarista del siglo pasado, dice, la razón por la que les era difícil, especialmente a los publicanos, arrepentirse o practicar la penitencia, la razón era porque no podían conocer a cuántos y cuánto era aquello con lo que habían engañado o dañado a otros, a los cuales ellos debían una reparación si querían practicar la penitencia. Es decir, el grado de fraude y de estafa que practicaba un cobrador de impuestos era tal al punto de que era prácticamente, en términos prácticos, imposible arrepentirse, imposible reparar el daño e imposible recuperar un buen estatus delante de Dios o desde el punto de vista de la religión farisaica especialmente. Era esta otra figura que se para allí o que aparece allí en nuestra parábola. No sé si hay preguntas o comentarios sobre esto antes de seguir con la traducción. Parece que no, pastor. Muy bien, seguimos entonces con la traducción del texto. Jesús en el versículo 10 entonces nos introdujo la escena inicial y ahora sí le da la voz a cada uno de ellos. Farisaios, statheis, prosgeauton, tauta proseugeto. El fariseo, poniéndose de pie, esto es participio aoristo de histemi, el verbo histemi es pararse o parar algo, en este caso es pararse a sí mismo, poniéndose de pie, prosge auton tauta proseugeto. La expresión es un poco extraña aquí, a sí mismo estas cosas oró, literalmente sería ese el sentido, ahora volvemos un poquito para atrás, pero los comentaristas luchan entre tres posibles alternativas, relativamente válidas las tres. Una es que el prosgeautón no se refiere a lo que dijo, como si se lo dijera a sí mismo, que es la tercera de las opciones aquí en la pantalla, sino que se refiere a tomando su propio lugar, eh, ocupando su propio lugar, lo que es bastante posible, especialmente por la crítica que Jesús hace en el Sermón del Monte a los fariseos de buscar lugares visibles u orar delante de toda la gente ocupando su lugar prominente. Probablemente se trate de esto, de la elección de un lugar dentro del patio de los hombres o de Israel, adentro del mismo templo, ¿no es cierto? Un lugar prominente en el que todos lo escuchen o todos lo vean haciendo lo que él estaba por hacer, ¿no es cierto? La otra opción que es hoy día muy respaldada es la segunda alternativa eh, y implicaría traducir el prosgeautón como con respecto a sí mismo. Es un uso un poco extraño de la estructura pros más acusativo,
pero obviamente el contenido de la oración, como la vamos a ver ahora, coincide con esto. La oración la oración es acerca de sí mismo y concentrado en sí mismo. Eh, ¿Cuál de las tres alternativas es la preferible? Honestamente no lo sé. Y tal vez lo que sucede tantas veces, hay cierta ambigüedad intencional para pensar en más de una de estas opciones al mismo tiempo, ¿no es cierto? Es decir, él buscó su lugar, el lugar de prominencia de un fariseo, eh, o y casi, sí, y la oración referente a sí mismo es obvio en el contenido, y en última instancia esta tercera alternativa, un tanto escandalosa y ridícula, al mismo tiempo manifiesta la autodivinización que está por detrás de la oración que va a pronunciar el fariseo. Él ora, se ora a sí mismo, sería esta tercera alternativa. Como digo, un poco raro la tercera alternativa, de escuchar una idea así, pero de todos modos es de hecho lo que va a estar sucediendo aquí, es tomarse a sí mismo como Dios, al orarse a sí mismo. Ahora viene el contenido. Joteos tiene que ser tomado en un sentido vocativo, o Dios, no en el sentido nominativo como está articulado, pero Lucas nunca utiliza el teos en vocativo. Esto no es raro en griego, tomar el nominativo como vocativo. Oh Dios, Eucharistos soy joti ukein mijos perjoiloipoiton antropon. Te doy gracias o agradezco a ti porque no soy como los demás hombres. Y ahora va a describir en dos líneas a estos hombres: Harpages, Adicoi, Moihoi, casi enlistando algunos de los mandamientos. Harpax es el ladrón o aquel que tiene ambición de y que codicia las cosas, ligado obviamente con noveno y décimo mandamiento. Harpages son ladrones o extorsionadores también. Adicoi es un término más genérico. Tenemos la alfa privativa más dikaios, es decir, injustos, eh, pecadores básicamente, en diametral contradicción con aquello que se creían a sí mismos los hombres a quienes Jesús está golpeando con esta parábola. Adicoi son los injustos, moihoi son los adúlteros. Eh, la primera línea de descripción de cómo él no es, cómo el fariseo no es, entonces enumera o puntualiza en algunos de los mandamientos, y luego toma como modelo o como prototipo al mismo Telones, al mismo cobrador de impuestos que también está en el templo orando. Ekai o también Josjutos Jotelones, o también como este cobrador de impuestos. El jutos, recordamos en Lucas, ha aparecido muchas veces, tiene cierto sentido despectivo, ¿no es cierto? Te doy gracias entonces porque no soy como los otros hombres, eh, ladrón o ladrones, injustos, adúlteros, o como este cobrador de impuestos. Y ahora versículo 12 nos va a describir lo que sí es y sí hace el nestewo dis tu sabatu, ayuno dos veces tu sabatu. Aquí el sabaton no estaba haciendo referencia a un día, al sábado, sino que es el otro uso que se le daba al término sabaton, referente a la semana entera. El sabaton puede traducirse como sábado o como semana, así que ayuno dos veces a la semana, apodecato pantajosactomai, y diezmo o doy el diezmo
diezmo en relación con pantajosa todas las cosas que tomai, que compro. Taomai es comprar. El, lo que tenemos aquí entonces es esta oración de jactancia y de exaltación de la justicia propia del fariseo, indicando o agradeciéndole a Dios por sí mismo y por lo que él no es, no hace, ser como todos los demás, propio del fariseo, incluso en el nombre tomado del verbo parash, como decíamos, apartarse del pueblo de la tierra, y la jactancia en lo que él sí es y sí hace. Este último versículo, el versículo 12, es indicado por uno de los comentaristas, Joaquín Jeremías, como, o descrito como obras de supererogación. Esto es el lenguaje medieval para las obras de los monjes especialmente. Las obras de supererogación son obras que van más allá de la justicia demandada por Dios. Es decir, Dios pide 8, las obras de supererogación dan 10 o 15. Y es esto lo que está describiendo aquí el fariseo. Con respecto a lo primero, la ley de Moisés exige ayuno una vez al año. Obviamente un israelita piadoso podía, si quería, ayunar más veces al año, pero la ley demandaba un solo ayuno al año, en el día de la expiación. Y este fariseo dice que ayuna 2 veces por semana. En realidad, el mismo Edersheim que habíamos mencionado anteriormente indica que no se trata en realidad de todo el año esto, sino que los fariseos estrictos ayunaban cada lunes y jueves durante las semanas entre la Pascua y Pentecostés, y de nuevo entre las fiestas de tabernáculos y de la dedicación del templo, es decir, de marzo a mayo y de octubre a comienzos de diciembre sí practicaban ayuno. Es a esta práctica que alude el fariseo en la parábola, dice el Edersheim. Entonces no es todo el año que tenían 2 ayunos a la semana los fariseos, pero sí en estas 2 épocas festivas o propias de las festividades judías. Sea como sea, es obviamente un gran exceso en la piedad frente a la piedad demandada para un israelita en la ley de Moisés. Y con respecto a la segunda obra de supererogación, eh, Jeremías mismo explica un poquito qué es lo que está pasando aquí. El diezmo, también prescrito en la ley de Moisés, era la ofrenda con la que se sostenía a los sacerdotes y a los levitas, pero era una ofrenda obligatoria sobre las ganancias. Es decir, si yo era carpintero, de las ganancias que obtenía por la venta de mis productos, tenía que ofrendar el diezmo, el 10%, pero no sobre las compras, que es lo que este fariseo está haciendo y que lo que los fariseos más escrupulosos hacían. Ofrendar sobre lo que ganaban, pero también inclusive sobre lo que otros ganaban o lo que él compraba a otros. Y esto lo hacían por si el vendedor no era fiel a la ley y no obedecía a la ley diezmando, cosa que realmente sucedía. Gran parte del pueblo no practicaba el diezmo, y esto hizo que realmente el sistema sacerdotal entre en una situación de quiebra muy grande. Los sacerdotes tenían que trabajar de otra cosa, casi como los pastores hoy día. Tenían que trabajar de otra cosa porque no había ofrendas realmente, ¿no? Ahora, los fariseos entonces, como sabían que la mayoría no ofrendaba, temían que aquello que ellos compraban esté manchado con la falta de diezmo. Entonces también diezmaban por las cosas que compraban, por las cosas que vendían, según la ley de Moisés, y por las cosas que compraban por las dudas, y para producir esas obras de supererogación, es decir, producir tal santidad y purificar a Israel de esta forma, en preparación para la segunda venida, o para el fin del mundo, mejor dicho.
Entonces, la justicia ritual o religiosa que está exhibiendo el fariseo es monstruosa realmente, ¿no es cierto? Es imponente. El, Jeremías también en otro librito sobre parábolas, él cita una oración también jactanciosa similar a esta. Te doy gracias, Señor. Esto es tomado del Talmud. En realidad no se sabe bien de qué siglo es, pero refleja el judaísmo de los primeros siglos nuestros. Te doy gracias, Señor Dios mío, porque me has dado parte entre aquellos que se sientan en la casa de la enseñanza y no entre los que se sientan en los rincones de las calles. Pues yo me pongo en camino pronto y ellos se ponen en camino pronto. Yo me encamino a las palabras de la ley y ellos se encaminan a las cosas vanas. Yo me fatigo y ellos se fatigan. Yo me fatigo y recibo la recompensa y ellos se fatigan y no reciben ninguna recompensa. Yo corro y ellos corren. Yo corro hacia la vida del mundo futuro y ellos corren a la fosa de la perdición. Jeremías dice, bueno, esto es propio de la tradición farisaica, este tipo de oración en jactancia o en regocijo por la propia piedad y en repudio de la impiedad del otro. ¿No? Versículo 13, ahora la escena mira al otro, al cobrador de impuestos o al publicano, y su oración. Jode telones, pero el cobrador de impuestos o el publicano, macrocen gestos, habiéndose quedado lejos, esto es participio perfecto del mismo verbo histemi, pero en este caso indicando una acción pasada, habiéndose quedado lejos, uc etelen ude tus oftalmuse parai, no quería ni siquiera levantar sus ojos, eiston uranon, hacia el cielo, al etiptentostezos, sino que se quedaba, esto es imperfecto, lo que denota una acción continuada, tipto es golpear, sino que permanecía golpeándose el pecho, su pecho, legon, diciendo, Joseos, de la misma forma el vocativo aquí en nominativo, oh Dios, gilaste timoi, ten misericordia de mí, Toja Martolo, el pecador. Esto es todo y esta es toda la oración del publicano. El contraste es obvio y evidente y poco necesario de elaborar demasiado. Lo que sí indican algunos es que los gestos que tiene este publicano no son propios de oración, no son propios de la práctica judía o israelita de la oración. El israelita normalmente, por la tradición bíblica, entendía que había que levantar la vista hacia Dios en oración y las manos también en señal de pureza por la que se podía orar o por la que tenía el atrevimiento de orar. El gesto de no levantar los ojos siquiera es muestra de que si Dios acaso escuchaba esta oración o iba a escucharlo a él, obviamente no era porque él lo mereciera de ningún modo. Es decir, es una oración pronunciada casi en la desesperanza o casi en la certeza de que no va a ser ni siquiera escuchada, o mejor dicho, no debería ser escuchada. Y el segundo gesto, este de golpearse el pecho, también indican los comentaristas, nunca es usado como un gesto de oración, sino de hecho un gesto de espanto y de reconocerse ya excluido del reino de Dios. Así se para, así se muestra el publicano, así se presenta en el templo, quedándose lejos, lo que indica obviamente la sensación de exclusión y de indignidad, no levantando los ojos, golpeándose el pecho. Son tres signos de
de no pertenecer a Dios y no tener derecho de llegar hasta Dios. No obstante esto, pronuncia esa oración y se dirige al Joteos con este gran pedido. Gilaste timoi. Gilaskomai, el verbo gilaskomai significa propiciar propiamente. Los comentaristas hacen, depende quién, pero algunos hacen mucho énfasis en no tomar esto en el sentido ritual, así como el verbo gilaskomai en realidad en la Septuaginta o en el Antiguo Testamento sí lo hace. En la Septuaginta ese mismo verbo traduce al verbo hebreo kafar, cubrir para limpiar los pecados. Ligado con, recordarán, el propiciatorio, el lugar del arca, en el lugar santísimo, el arca del pacto, que era sobre el que se derramaba la sangre del chivo, a fin de cubrir la ley y que este Dios que estaba presente allí en el arca no mirara el pecado condenado por la ley, sino que mirara la sangre del chivo. De aquí, todo esto está connotado en el uso en veterotestamentario del Antiguo Testamento del verbo gilaskomai o el verbo kafar en hebreo. En voz media sigue teniendo en el Nuevo Testamento ese mismo significado, propiciar o hacer el rito que cubra el pecado por medio de un sacrificio expiatorio, pero los comentaristas dicen, acá no hay que meterle tanta connotación del rito, sino que simplemente significa, ten misericordia de mí. Ahora, Lucas utiliza en otras ocasiones el verbo común que es eleo, así como Bartimeo el ciego cuando dice, ten misericordia de mí, hijo de David, utiliza no el verbo gilaskomai, sino el verbo eleo, es decir, tener eleos, tener misericordia. Aquí llamativamente el cobrador de impuestos utiliza ese mismo verbo propio del sacrificio en el templo al que habíamos hecho referencia hace un momento. Hace un momento él mismo en su oración o en el culto de la oración matutina o vespertina en el que él estaba, él había visto cómo se sacrificaba al cordero para poder habilitarlo a él en oración. Y pide a Dios que le sea propicio, es decir, que limpie el pecado suyo y que lo purifique por medio del sacrificio del cordero. Aunque la traducción tal vez propia sea sé misericordia, o ten misericordia de mí, o ten compasión de mí, de todos modos creo que sería un grave error eliminar toda la idea ritual que está por detrás de la expresión que tenemos aquí, el gilaste timoi toja martolo, vuélvete propicio a mí, el pecador o un pecador, por causa del sacrificio expiatorio. Versículo 14 y termina el texto aquí. Lego jimin, les digo a ustedes, catebe jutos, dedicayomenos e histonoikon autú, este bajó, catabaino, auristo de catabaino, este bajó justificado, esto es participio perfecto, dedi, noten la reduplicación, este bajó justificado a su casa para Keinon, y no el otro, y no aquel. Es decir, el jutos es este es el publicano y el ekeinos, el otro es el fariseo, ¿no? Jotipaz jojipson geautón, porque todo el que se exalta a sí mismo, esto es participio del verbo gipso, tapeino cesetai. Esto es futuro pasivo de tapeino o humillar, o rebajar, porque todo el que se exalta a sí mismo será humillado, jode tapeinon geauton, pero el que se humilla a sí mismo, será exaltado, será enaltecido.
Noten en la estructura, otra vez lo que sucede tantas veces en Lucas y en la boca de Jesús, la estructura quiástica o concéntrica A, B, B, A, el, eh, aquel, la primera línea y la última referente a lo que pasa con el publicano, baja a casa justificado y el que se humilla es enaltecido, y en el medio tenemos las dos líneas referentes al fariseo, no aquel, y el que se exalta será humillado. Del mismo modo, en el Joti, en la última parte, en la máxima esta sapiencial que tenemos hacia el final, también tenemos esa misma estructura quiástica, gipsó, tapeinó, tapeinó, gipsó. Normalmente Jesús hace esto en la forma eh, poética judía tan tradicional, ¿no? El, un último, una última nota aquí sobre el texto. Jesús mismo tiene en su boca el lenguaje paulino y luterano más por excelencia. Utiliza el verbo dikaió, justificar, y habla de la justificación del pecador por, por gracia, por misericordia o por la acción de gilascoma y de expiar. Artículo cuarto de la Confesión de Augsburgo realmente está aquí presente, y nos decodifica un lenguaje que en Lucas ya es común, el humillarse y ser exaltado o enaltecido con el lenguaje de la gran reversión. Ahora nos lo decodifica o nos lo traduce en términos propios de la teología paulina y la teología luterana. Este es un gran texto contra la teología liberal moderna o católica también, que dice, bueno, Lutero, el que inventó la concentración o la centralidad de la doctrina de la justificación, y los teólogos liberales dicen, fue Pablo el que inventó eso, y eso fue una distorsión de la doctrina de Jesús. Jesús no pensaba en términos de justificación por la fe, por la gracia. Eso es ocurrencia del apóstol Pablo. Aquí tenemos toda esa doctrina del artículo cuarto de la Confesión de Augsburgo en boca del Señor mismo, ¿no? Así que buen texto para un luterano realmente. Llamativamente, las confesiones luteranas no toman a este texto, no citan a este texto en ninguna parte, pero es un gran texto luterano realmente, ¿no? Un gran texto para hablar de la doctrina central del luteranismo. Bien, no sé si hay preguntas o comentarios sobre la traducción del texto o sobre el sentido también. Una pequeña pregunta, no sé si me escucha. Sí, 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 Juan Pablo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. El tema aparte, ¿no? Pero el tema del ayuno ¿qué sentido tenía o cuál era la práctica como confesión para el fariseo? ¿Por qué esto era como con tanta relevancia? Bueno, la práctica del ayuno, así como Dios mismo la manda, o lo manda, o lo ordena, es, es signo de penitencia o de muerte a la carne, básicamente. Es recordamos lo que señalábamos hace un momento, es la institución mosaica del ayuno está ligado con el día de la expiación o el día del arrepentimiento, ese día en el año, una vez al año, en el que Israel confesaba los pecados de todo el año y recibía por eh, por la instrumentación sacramental de la muerte del cordero, y por el envío del pecado con el chivo para Azazel hacia el desierto, estos dos chivos, uno muerto y cuya sangre se derramaba sobre el altar, y el otro expulsado hacia el desierto junto con todos los pecados, o cargados los dos con los pecados confesados. La
preparación en ayuno, era preparación, o era básicamente, como digo, signo de penitencia y de muerte a la carne. Era no festividad, no regocijo en ignorancia de la realidad grave del pecado, sino eh, ejercicio externo para recordar en el mismo cuerpo el efecto de la caída en pecado y el efecto de la pecaminosidad, ¿no es cierto? Esto nunca dejó de tener este sentido, y obviamente Israel, eh, tanto en la jactancia farisaica o en la pretensión farisaica de piedad externa, eh, como el resto de las prácticas de ayuno que vemos en las escrituras en hombres piadosos realmente, o en los hombres de Dios, como el Señor Jesús en los 40 días, o el apóstol Pablo, como lo vemos ayunando en algunas ocasiones en el libro de Hechos. Esos ayunos no eran jactancia de la carne, sino que tenían toda la connotación de confesión de pecado, o de asumir la realidad pecaminosa. En el caso de Jesús, obviamente en el desierto, es asumir la realidad de pecado no propia, pero sí aquella para la cual él había venido y había sido bautizado recién como siervo sufriente, ¿no es cierto? Él ayuna a fin de eh, ubicarse en el lugar de sustituto de la humanidad pecadora, ¿no? Y otra pregunta, no sé si entendí bien. Al lugar santo solo entraba un sacerdote. Perdón, entraba un sacerdote, él entraba esa vez, La única vez en su vida, era una entendí. vez en la vida que él ejercía esa tarea. Es la que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, hace cuando se le aparece el ángel Gabriel anunciándole el nacimiento del profeta. Él no está en el lugar santísimo, Sí. donde se entraba una vez al año solamente, sino que ese episodio sucede en el lugar santo, donde se entraba 2 veces por día, por lo menos, o unas cuantas otras veces por día, pero este oficio de quemar el incienso para acompañar la oración del pueblo de Dios, eh, no lo hacían más que una vez en su vida un sacerdote. Y Ah, esto ya. funcionaba por sorteo, ¿no es cierto? Ellos sorteaban y podía tocar en realidad a cualquiera de la casta sacerdotal. No así la entrada al lugar santísimo en el día de la expiación. Eso ni siquiera cualquier sacerdote llegaba al sorteo de esto, sino que solamente aquellos que eran parte de la familia sumo sacerdotal, ¿no es cierto? Entonces era como un grupo más exclusivo todavía que estos que sí entraban al lugar santísimo con el incienso, ¿no? Bien, si no hay más preguntas, avanzamos un poquito. Arthur Just describe, él en realidad me parece que toma la estructura de algún otro comentarista, no recuerdo de quién era, creo que es Bailey, eh, pero él describe otra vez, prolijo de la estructura de nuestro Evangelio del domingo. Tenemos estas tres grandes partes: la introducción narrativa del versículo 9, seguido de la parábola, versículos 10 al 13, y cierra esto con la conclusión de la máxima esta del que se humilla a sí mismo, será exaltado, etcétera, etcétera. La parábola, a su vez, tiene esta estructura también concéntrica, como lo que habíamos indicado hace un momento. La primera parte de la parábola y la última hablan acerca del movimiento de estos dos personajes. Los dos suben a orar y los dos bajan a su casa, uno justificado, el otro no. Y en el medio tenemos encerrados la oración de cada uno, la oración de jactancia del fariseo y la oración del arrepentimiento del publicano. También la parábola entonces
reflejando esa misma estructura A, B, B, A, la estructura concéntrica casi omnipresente en el Evangelio de Lucas, ¿no? Pero realmente es lo que está pasando aquí, ¿no? Los movimientos de ellos encierran la oración sucedida en el templo y estas oraciones B, B, en claro contraste como el que veíamos, son los dos caminos de impiedad y de piedad, o de piedad farisaica, eh, repudiada o no, sí, perdón, repudiada por Dios, y la piedad de penitencia que el publicano está representando aquí, ¿no? Tenía una selección de citas de un sermón, especialmente de Lutero, sobre nuestro texto, que realmente está excelente. El sermón es bastante amplio, pero largo. Yo solamente tomo unos extractos de la segunda parte del sermón. En ese sermón, uno de los que él predicó en 1522 sobre nuestro texto, Lutero trabaja como dos temas. Por un lado, cómo el fariseo y el publicano representan las dos clases de justicia. La justicia delante del mundo exaltada y brillante, así como la que el fariseo está encarnando, y la justicia delante de Dios, invisible para el mundo y repudiada por el mundo, pero justificada o exaltada por Dios delante del juicio de Dios. Pero no quería traer citas de esa primera parte, sino de la segunda, en la que Lutero él trabaja un tema característico de Lutero mismo y de la teología luterana, que es lo que muchos llaman la capacidad dialéctica de la fe. ¿A qué se refiere eso? A que la fe logra unir las cosas que están opuestas. Vamos a algunas citas para entender esto. Lutero pregunta en el sermón, en una parte, ¿dónde aprendió el publicano a hablarle a Dios de esta forma? Este es un discurso y un ejemplo que pertenece a la escuela y a la teología cristiana que el mundo define como herejía. Pues, como dije, ninguna razón puede armonizar lo que el publicano aquí logra juntar, formando así una oración a partir de palabras totalmente opuestas. Dios, sé misericordioso para conmigo, un pecador. Lutero dice, estas dos partes no pegan y no calzan para nuestra razón. Pues estas dos cosas, pecado y misericordia, se encuentran en oposición como fuego y agua. La misericordia no corresponde donde el pecado abunda, sino la ira y el castigo. Así piensa la razón humana y con total lógica de alguna forma. Con certeza que él, el publicano, cree y sostiene así como ha oído de la palabra de Dios, que Dios perdonará pecados y será misericordioso. Esto es, aleja de ellos, de los pecadores, su ira y la muerte eterna por causa de su Hijo, el Mesías prometido. Esta fe une y ensambla en esta oración estos dos elementos contradictorios. Este es ciertamente un arte por encima de todo arte humano, sí, la cosa más maravillosa sobre la tierra, que un hombre pueda tener la gracia de realmente conocerse a sí mismo como pecador y no obstante darse vuelta y deshacerse de todos los pensamientos sobre la ira de Dios a fin de asirse de la mera gracia. Por lo tanto, que el que pueda aprenda esta sabiduría elevada para que no juzgue esto según la razón humana o la ley, sino que se aferre por fe al consuelo y la doctrina del Evangelio de Cristo, el único que enseña esta maravillosa unidad que le permite al hombre unir los dos mundos opuestos que están tan lejos uno del otro como el cielo del infierno. Y así tú podrás unir las dos palabras de ley y evangelio en una única oración y confesión. Ciertamente soy un pecador, pero aún así Dios es misericordioso conmigo. Soy enemigo de Dios, pero Él ahora se hizo mi amigo. Con justicia debería ser condenado,
pero sé que Él no desea condenarme, sino salvarme como un heredero del cielo. Esta es su voluntad, la que se me predicó y se me ordenó creer por causa de su amado Hijo, a quien Él entregó en mi favor. Representa estas citas algo de lo que Lutero sostiene en muchas otras partes, especialmente con respecto a la función de la fe, capaz de creerle a Dios en palabras totalmente contradictorias, sin dejar que la razón trate de resolver esto. Que yo soy pecador, así como la ley me lo expone, y que yo merezco, por lo tanto, la condena eterna, no es la última palabra, sino que Dios ha dado esta otra palabra, la del Evangelio, que afirma que por causa del sacrificio de Cristo, de esa obra expiatoria en el lugar santísimo que el Hijo de Dios realizó en mi favor, ahora hay una palabra superior que me perdona. Y la ley tiene razón en cuanto que yo soy condenable, pero no determina mi destino, ni determina y no tiene la última palabra con respecto a mi estatus delante de Dios. Poder unir ambas cosas y poder moverse de una palabra a la otra es poder distinguir ley y evangelio, o es tener el arte, practicar el arte elevado del que habla Lutero aquí, como Walter luego lo va a hacer en su libro Ley y Evangelio, practicar ese arte elevado dado solamente por el Espíritu Santo por medio de la palabra, de creerle a la ley y creerle al Evangelio, incluso cuando estos se oponen de la forma en la que lo hacen, pero creerle a la ley en tanto que ella cumpla su función propia, y a fin de que cumpla su función propia, triturar mi justicia propia, exponerme en mi inutilidad extrema delante de Dios y en lo indigno que yo soy delante de Dios, pero hasta ahí. Ese es su fin y ese es su tope. Hay otro hombre, Jesucristo, que pagó esa ira divina y ese infierno que me correspondía, y que pronuncia sobre mí un veredicto superior, el de tú eres mi hijo amado, el de eh, yo perdono tus pecados, el de aquella palabra de justificación que brota del sacrificio expiatorio del Hijo de Dios, por el que ahora yo puedo bajar a casa justificado. Ese movimiento de dejar que la ley haga su obra hasta donde corresponde para saltar y pasar a la escucha y a la escucha de fe o convencida del Evangelio y de las promesas del Evangelio, es un movimiento que la razón humana no puede producir y lograr, sino que solamente Dios lo hace, el Espíritu Santo lo hace, iluminándonos con sus dones por medio de la palabra de ley y evangelio. Es su obra en nosotros y es el gran privilegio que la Iglesia en penitencia y en fe puede disfrutar junto con el publicano. Las confesiones luteranas, como decía, no citan a nuestro texto de Lucas 18, pero sí, obviamente es este domingo una gran oportunidad para repasar el ABC de la doctrina principal de la Iglesia, la doctrina de la justificación por la fe. Recordamos tal vez solamente dos textos fundamentales y en los términos en los que lo confesamos en Augsburgo y en la Fórmula de Concordia. En la Confesión de Augsburgo decimos: además se enseña entre nosotros que no podemos lograr el perdón del pecado y la justicia delante de Dios mediante nuestro mérito, obra y satisfacción, sino que obtenemos el perdón del pecado y llegamos a ser justos delante de Dios por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe, cuando creemos que Cristo padeció por nosotros y que por su causa se nos perdona el pecado y se nos concede la justicia y la vida eterna. El gran teólogo luterano del siglo pasado, Robert Preus,
en un pequeño librito publicado en realidad después de su muerte, llamado Justificación y Roma. A ver si está muy clarito esto. Justificación y Roma. Son en realidad ensayos que él, o mejor dicho, todo un ensayo que él escribió, pero no llegó a publicar, se murió antes, lo publicaron sus hijos. Un ensayo en torno a la supuesta, al supuesto acercamiento entre la Federación Luterana Mundial y el Vaticano con respecto a la doctrina de la justificación por la fe, para refutar esto e indicar que no es cierto tal acercamiento. Roma sigue condenando la doctrina bíblica y los luteranos hemos de seguir confesando la doctrina bíblica de la justificación por la fe. Y para entonces repasar el capítulo por capítulo las distintas aristas de esta doctrina que confesamos desde las Escrituras. Y toma, obviamente, el artículo cuarto y sus partes como casi la estructura del libro. Está muy buena realmente, lamentablemente no está en español, pero esperamos algún día tenerlo en español. A grandes rasgos lo que tenemos aquí es la negación de justicia propia. La justificación no la podemos lograr por nosotros mismos, por nuestro mérito, nuestra obra, nuestra satisfacción. De modo que el ejemplo del publicano en la parábola no nos da un ejemplo de virtud sí que es aceptable delante de Dios, como que esa fuera su obra, golpearse el pecho o decir las palabras mágicas. No, la justificación es puramente pasiva. En latín, pure pasiva, en la expresión clásica, totalmente inaccesible a nuestras capacidades. De modo que la contrición no es una contrición activa, son las acciones con las que mostramos nuestro arrepentimiento las que nos justifican. No, es una contrición pasiva, es morir a todo tipo de pretensión, así como el publicano lo hace. Le tira a Dios el paquete diciéndole: hacete cargo de mí y tené misericordia de mí. Nos viene de afuera, extra nos, pero es para nosotros, pro nobis. En nuestro texto de la confesión, artículo cuarto, tenemos estas tres frases clásicas: el por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe, que forma la estructura fundamental de que confesamos desde las Escrituras. Por gracia, es decir, en cuanto que Dios se vuelve favorable a nosotros. Y esto sucede por el sacrificio de Cristo. El por causa de Cristo pone en la mira la expiación vicaria, de la que habla el mismo publicano. Y expiación vicaria sucedida fuera mío requiere el acto forense, es decir, la declaración de juicio por la que se me imputa a mí, se me cuenta a mí la justicia de Cristo, la justicia activa y pasiva que Cristo logró en mi favor. Ambos aspectos son fundamentales en nuestra doctrina de la justificación, que Cristo pagó eso en la cruz y que ahora se me cuenta a mí por medio de las palabras del perdón de pecados, por medio de la absolución. Allí se me cuenta esa justicia de Cristo y se me perdonan, se me limpia la cuenta por causa de Cristo. Y el mediante la fe, una fe que no es una virtud nuestra con la que negociamos con Dios, sino que es el instrumento de recepción de una justicia que viene de afuera, que es la de Cristo. Finalmente, el gran texto de la fórmula o la gran cita y definición de la justificación por la fe en la fórmula de concordia. Creemos, enseñamos y confesamos unánimemente, de acuerdo con el compendio ya expuesto acerca de nuestra fe y confesión, que el pobre hombre pecador es justificado delante de Dios, esto es, absuelto y declarado libre y exento de todos sus pecados y de la bien merecida sentencia de la condenación, y hecho hijo y heredero de la vida eterna, sin ningún mérito o dignidad alguna de nuestra parte y sin ninguna obras precedentes, presentes o subsiguientes,
de pura gracia, solo por causa del único mérito, completa obediencia, amarga pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuya obediencia se nos cuenta a nosotros por justicia. La misma estructura de las tres frases, el por gracia, por causa de Cristo, por medio de la fe de la que habló la Confesión de Augsburgo, resuena aquí en la estructura de este párrafo de la Fórmula de Concordia. Son solamente dos de las instancias en las que la fórmula en la que las confesiones luteranas articulan nuestra fe sobre la doctrina de la justificación por la fe, pero son dos instancias clásicas realmente. Como digo, el domingo es una gran oportunidad para volver a nuestras bases y enseñar el ABC fundamental de lo que nos hace Iglesia de Cristo realmente. No vamos a detenernos ahora, pero va a quedar ahí en el PowerPoint. Las otras lecturas son realmente lecturas más que apropiadas. Génesis 4, Caín y Abel, con las dos clases de justicia, anticipando lo que la parábola del Lucas 18 señala o describe. Y Salmo 50 también, orando y exhortando a arrepentirnos y planteando Yahvé cuál es el camino la verdadera latría. No los ritos externos y sacrificios por los que nos jactamos como humanos, sino aquella invocación en la angustia y la fe con la que honramos y rendimos la verdadera latría. Y Efesios capítulo 2, epístola apropiada si las hay para nuestro evangelio realmente. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es don de Dios. Y 1 Corintios 15, en la que Pablo personaliza esta misma historia, él, el fariseo, y él, el publicano, el primero de los pecadores, así como lo tenemos representado en el texto de la parábola. Dentro de todo el periodo de Trinidad, los liturgistas indican que estamos empezando el segundo ciclo, en el que describimos, o la segunda parte de este gran ciclo, en el que ahora vamos a ver varios textos que describen la nueva vida y justicia del cristiano. Y realmente la parábola inaugura esta nueva etapa dentro del periodo de Trinidad de un modo formidable realmente. La vida cristiana constante es ese continuo retorno al punto del bautismo, en el que mi justicia desaparece para que Cristo sea todo en mí con su justicia, en la que volvemos a clamar con el publicano Gilasteti moi toja martolo, ten misericordia o expía mi pecado para mí, en mi favor, el pecador, así como él lo hizo en la cruz. Hermanos, estamos pasaditos de tiempo, pero no sé si quieren dedicar algún momentito más a comentarios o conversar algún aspecto de esto o algo que no haya sido considerado aquí. La verdad que muy buen estudio y presentación. Gracias, Beto, por la exégesis hecha. Ahora ya nos corta el trabajo. Muchas gracias, Beto. No, por favor, Roberto. Un gusto. Gracias, mi privilegio. ¿Juan Pablo? No, Samuel. Gracias Samuel. por el estudio bastante completo, sin más que agregarle. Creo que es bastante bueno y me trae esas palabras también de la misma apología, ¿no? De la Confesión de Augsburgo, mencionando, a algunos les molesta la palabra sola. Cuando Pablo dice en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe en las obras. Entonces, creo que es algo que a muchos en sentido farisaico, ¿no? Sí esto aturde los oídos, pero
es la realidad de la teología no inventada, sino del mismo Cristo, que hace eco en todos en los cuatro evangelios, ¿no? Ujú. Tal cual, tal cual. El, el texto eh, realmente, si bien pone esta especie de balance entre las dos figuras del fariseo, que soy yo realmente, y el publicano, eh, que solamente por gracia y solamente por la obra del Espíritu también soy hecho yo ese mismo publicano, el texto ha de ser llamado al arrepentimiento, muerte a mi fariseísmo, pero esa misma muerte a mi fariseísmo me lleva al punto inicial del publicano. Entonces, ¿con quién identificar a la audiencia el domingo en la predicación? En realidad con ambos. Y en realidad uno debería empezar con la identificación del yo que escucha la predicación, eh, con la figura del fariseo, obviamente. Nadie se para en forma artificial y premeditada como ese publicano de la parábola. Solamente la obra del Espíritu Santo, triturando nuestra soberbia y nuestra seguridad, nos pone en ese lugar del publicano, y es esa parte, una parte de la tarea para el domingo. Triturar nuestro fariseo, que viene al culto con una gran carga de justicia propia, pero que necesita ser extirpado o destruido por medio de la predicación de la ley para dar paso al dulcísimo evangelio. Entonces somos hechos publicanos por la ley a fin de volver a casa, bajar a casa justificados, en el gozo de la justicia perfecta que se sostiene delante del tribunal divino, la de Cristo, que me es contada y que me es imputada en mi favor. Eh, Así que somos ambos y tenemos que ser ambos personajes, básicamente en esta misma dinámica, ¿no es cierto?, de trituración de la soberbia para regocijo en la misericordia solamente, ¿no? Tipo viejo y nuevo hombre, los dos encarnados ahí. Sí, tal cual, tal cual. En, quizás este va a sonar un poco fuera del recipiente, pero de todas maneras. Tenemos algunos buenos ejemplos a veces en la sociedad moderna de lo que es pureza, ¿no? Aunque sea secular, y Mm. de formas de pensamiento en las que se acostumbra no reconocer errores, ¿no? Todo lo que a veces termina siendo la consecuencia de exigir una justicia social, por ejemplo, que finalmente Mm. me hace el único justo o algo así. Mm. Eh, Mm. y he percibido algunos ejemplos así muy claros de, por ejemplo, feministas de tercera ola, que mezcla de eso con ser creyente, que van a la iglesia con una confesión clara diciendo, bueno, yo no vengo acá a recibir salvación, ¿no? Y está como, encarna muy bien lo que es fariseo finalmente, ¿no? De decir, bueno, yo no como cierto tipo de comida, nada con sufrimiento animal y soy como diferente al resto y, es como interesante como aun cuando haya motivos muy nobles, porque eso es Mm. Mm. parecido, ¿no? Hay motivos muy nobles, ¿no? Y muy respetados y mucha injusticia detrás, ¿no? Tal cual. Finalmente el resultado no es temor de Dios, sino como lo contrario, porque el ayuno que era para vaciarse de la carne, le sirvió a él para como Engordarla. alimentar su carne, así como todo lo contrario, ¿no? Me parece como interesante, ¿no? Puede ser un machista también, ¿no? O sea, no importa aquí, me parece que eso refleja un poco el texto, ¿no? Que Mm. independientemente a qué grupo pertenezca, aquí la confesión de pecado hace el resto, ¿no? No por ser fariseo va a ser de los justos, no por ser publicano va a ser de lo injusto, sino que aquí hay una confesión por la fe que define las cosas de otra manera, ¿no? Que al Mm. publicano hace santo, al fariseo está
destruyendo básicamente, ¿no? Sí, fantástico, totalmente de acuerdo, Juan Pablo. La primera parte del sermón que no traje aquí de Lutero, de 1522, en el que Lutero habla justamente de las dos clases de justicia, Lutero invierte una buena cantidad de tiempo en exaltar la figura del fariseo como justo realmente, pero justo para el mundo, delante del mundo. Ahora, cuando hablamos de nuestro estatus delante de Dios, estamos hablando de una clase de justicia totalmente diferente, en la que no tenemos posibilidades de jactancia, ninguna. El gran problema del fariseo fue pretender pararse delante de Dios con esa justicia propia, que es fascinante tal vez y brillante delante del mundo, pero que no es más que paja y carne a los ojos de la justicia divina. Allí no hay nadie que pueda pararse. Y en realidad todos debemos caer como el publicano, sin posibilidades de levantar los ojos y tirándole el paquete a Dios en la espera de que Él sea misericordioso, y aunque contando con esa gran promesa de que Él ya lo hizo y lo hizo en aquel que tiene una justicia absolutamente diferente, Cristo, sin mancha, y sin mancha no solamente delante del mundo, sino sin mancha delante de aquel que juzga como nadie lo puede hacer, Dios mismo, ¿no? Entonces, como bien decís, Juan Pablo, todos tenemos tantos rasgos de justicia delante del mundo y justicia externa que pueden jugarnos esa mala pasada que le jugaron, así como se lo jugaron los rasgos de justicia externa al fariseo, creyendo que algo de eso o todo eso puede servir para pararme delante de Dios, cuando en realidad ese es el gran pecado de idolatría, de divinizarme a mí mismo y pretender manejarlo a Dios o ser Dios mismo, ¿no? Ser Dios implica ser santo sin mancha y ser salvador también del mundo. Así lo confesamos solamente a uno, a este Cristo, a quien clamamos junto con el publicano, ten compasión de mí, el pecador, o eh, ten misericordia, así como ya lo mostraste y lo ejecutaste al ofrecer el sacrificio expiatorio suficiente para cubrir mi mancha y cubrir mi condena. Que el Señor los bendiga, hermanos. En la predicación del domingo habíamos hablado con algunos de ustedes y creo que hoy en varios grupos de WhatsApp lo compartimos. El, Nos encontramos dentro de 2 semanas, como lo veníamos haciendo en el mes de agosto, pero no los martes. Ya yo no puedo seguir con la actividad los martes por actividades en el seminario. A partir de la próxima vez, que es ya septiembre, lo vamos a tener los días miércoles. Así que va a ser nuestro próximo encuentro, no esta semana próxima, sino la siguiente, pero no día martes, sino el día miércoles. Así es. Muy, Pues para muy bien. ahí sobre la fecha de los dos, se va a quedar las dos, los que están también en el trienal el miércoles, pero va a ser miércoles por medio, 1 y 1. Sería histórico y trienal, entonces correspondería próximo trienal miércoles, y por medio sería hasta o sea que el 4 sería para el trienal, y el 11 sería donde nos vemos los del grupo histórico. Uh-huh, uh-huh. Sí, sí, es así. Los de este grupo del histórico, algunos me reclaman, pero bueno, no se puede, no se puede servir a dos amos.
Tal cual. A uno hay que elegir uno. Hermanos, gracias por el tiempo y perdonen lo largo. Vamos a terminar orando el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.